San Agustín de las Cuevas fue el apelativo del pasado colonial de Tlalpan, adoptado por las cuevas que se crearon por la erupción del Chitle y que se formaron en la zona del Pedregal y Cuicuilco. Tlalpan significa tierra firme, tierra de arriba, ubicado a las orillas del lago. Y desde este punto de Huipulco salían unos tranvías. Estamos viendo un modelo PCC, que era del tranvía de los 60, que se detenían en las estaciones de Puente de Piedra y de la colonia Toriello Guerra hasta llegar a Tlalpan. Aquí vemos uno de los grandes tranvías que comunicaba la zona del centro de la ciudad con el pueblo de Tlalpan, que hacía paradas en Mixcoac, Tacubaya, Churubusco. Y así es como estaría luciendo lo que es ese tren sin es que no se hubieran retirado en circulación de la Ciudad de México. Avenida Ferrocarril, llamado por las vías del tren, vean Plaza Victoria, cómo ahora ha sido reemplazado donde originalmente había ese tipo de construcciones que eran quintas, y es en esta estación Puente de Piedra donde estamos ahorita parados, y en la colonia Torello Guerra, fundada en 1893, un empresario que llega a México de Asturias, que encabezó a lo que fue el Casino Español y ocupó puestos importantes del Panteón Español y el Banco Mercantil de México. Ahorita vamos a ver el tranvía, cómo se vería si no se hubiera retirado. Toriello Guerra se casó con doña Soledad Villarino, que no es otra cosa que la dueña de la ex hacienda de San Antonio, Cuapa. Lugar de parques y plaza, estamos muy cerca de una pequeña plaza de Renato Leduc, el poeta. Tuvieron un romance, María Félix y él, y María le dijo, oye, ¿tú por qué no te casas conmigo? Al fin que tú no estás casado con nadie. El poeta le respondió, no, no me chingues, María, yo estoy contento de ser el señor Leduc. ¿Por qué voy a ser el señor Félix? Tú tienes que casarte con alguien como Stalin. Fuera de ese cabrón, a todos los que se metan contigo, te los chingas. Palabras que dijo Renato Leduc a María Félix, este gran poeta, hombre ilustre de Tlalpan, que vivió casi 90 años, ¿no? Nació en 1895 y murió en 1986. Sabia virtud de conocer el tiempo, ilustre tlalpense. Estaremos viendo ya al fondo lo que es una institución privada, lo que es el Instituto Tlalpan. Muy cerca de aquí se encuentra el Jardín Cuauhtémoc. Soy un hombre de pluma y me llamo Renato, una de sus obras. Vamos a continuar como si estuviéramos en el tranvía. Vamos a llegar a esta pequeña curva y es en este lugar donde hacía parada y había un regreso en U. Justo estaría frente a la estación. En esta imagen actual vamos a ver cómo en unos segundos se nos va a aparecer el tranvía con la matrícula 2407 que hacía parada justamente en este lugar. También muy cerca de aquí se encuentran todos los edificios, la ex hacienda de San Agustín de las Cuevas. Del lado izquierdo así se vería la estación del tren y del lado derecho hoy luce así la alcaldía para realizar trámites administrativos de esta demarcación. Vamos a ver dónde Antonio López de Santana venía Tlalpan, el gustoso de los gallos y de los palenques. En el interior, en la cocina de esa gran hacienda, que en la esquina podemos ver una hornacina, se dice que jugaba gallos, le apostaba grandes cantidades de dinero y se ponía unas muy buenas guarapetas. Es en este lugar donde se dice que surgió el caldo tlalpeño, simplemente para quitarle la cruda. Y a unas cuadras rumbo a la zona de hospitales se encuentra una de las calles más bonitas de México. Para mi gusto, lo que es la calle Magisterio Nacional. Empedrada, cuán larga es, sus cuadras que suben por esta pequeña loma, olor a pueblo. Es aquí donde Luis Buñuel inmortalizó lo que es la película de Los Olvidados, también filmada en el centro de la demarcación. Como bien sabemos, estas villas, estos lugares de descanso estaban acompañados por estas calles empedradas que unía las casonas. En la época de Antonio de Mendoza se empezaron a fincar. Y otro hecho importante en este lugar fue la detención y la aprehensión de José María Morelos y Pavón. Morelos estuvo preso en la Torre de Santa Inés un 5 de noviembre de 1815. El pueblo se volcó, hubo gran interés de la población, así como si fuera una gran estrella, para ver cómo pasaba una noche José María Morelos, insurgente mexicano, combatiente de la Guerra de Independencia. En ese mismo año, en 1815, pero en diciembre 22, fue fusilado en Ecatepec. Antes recordar que pasó a la villa de Guadalupe, al Pocito,
una de sus últimas voluntades. En 1890 se colocó esa placa que recuerda este acontecimiento. La Torre de Santa Inés a principios de la década pasada fue destruida, simplemente quedó el muro de lo que fue esa finca. Ahí podemos ver la placa que hace memoria a Morelos y Pavón. Subiendo por esta calle de Magisterio Nacional, cruzaríamos Allende y luego la calle de Hidalgo, nos va a llevar justamente al centro de la delegación, un lugar que se fundó el 28 de agosto de 1547 por la Orden de los Dominicos, que vamos a ver en un momento lo que es ese convento, el San Agustín de las Cuevas. Los portales, muy a la usanza de los grandes pueblos, en uno de los extremos se colocaban estas construcciones, formaba parte de los palenques y de los gallos que aquí la gente venía de la Ciudad de México. Recordar que San Agustín de las Cuevas fue capital del Estado de México y no era otra cosa más que punto de reunión de la gente citadina. En estos portales hay buena comida, café, comidos antojitos mexicanos, hay unos churros muy buenos. Y esta Plaza de la Constitución, llamada así porque hubo una constitución que formó lo que es la capital del Estado de México. Vamos a cruzar este kiosco y vamos a entrar a la iglesia fundada por los dominicos el día de San Agustín. Este arco de 3 entradas arquitectónicamente nos está señalando la Santísima Trinidad. Parroquia de San Agustín de las Cuevas nos va a llevar justamente a la Capilla del Rosario, una de las más bonitas del sur de la ciudad, totalmente estofada, cubierto de oro, donde se encuentran las imágenes de los dominicos. Y en el otro extremo, al lado derecho, se encuentra una réplica de la Piedad, justamente en este extremo, regalado por el gobierno francés, personalidades importantes al pueblo de Tlalpan. Otras capillas como la del Santísimo, 3 naves, ¿no? Esta iglesia, la nave central y 2 laterales. Cabe señalar que el altar el siglo pasado era un altar muy bonito, fue destruido desgraciadamente por un incendio que sufrió la iglesia de San Agustín de las Cuevas. Sus columnas salomónicas que estamos viendo, que lamentablemente no han tenido el adecuado mantenimiento. El color original aparentemente era el rojo, pero hoy en día lo podemos ver con este color amarillo, con su torre esbelta en uno de los costados. Y aquí tenemos lo que es el Zócalo. Sabemos que la ordenanza real, los pueblos, las ciudades estaban trazadas en un extremo la iglesia, en otro el mercado, como lo que estaremos viendo allá, que es donde están los portales, y el Palacio de Gobierno, como estaremos viendo justamente allá, obra de Antonio Rivas Mercado. En el otro extremo, ahorita vamos a llegar y hablar de la primera llamada de México, cruzando esta Plaza de la Constitución para llegar a un lugar donde conspiradores en contra de Maximiliano. 11 mártires, ahí tenemos los nombres, fueron ejecutados por órdenes de Tomás O'Joran, el prefecto de Tlalpan, en la tarde del 8 de octubre de 1865. Los cuerpos fueron exhibidos pendiente de los árboles de la Plaza Mayor. Ese es el árbol donde fueron colgados. La gente se sorprendió, el pueblo estuvo volcado en este acontecimiento. Y tenemos como el árbol de los ahorcados. Palacio de Gobierno, obra de Antonio Rivas Mercado, totalmente neoclásico, todavía sobresalen sus jambas, su reloj, sus pilares, sus grandes ventanales. Y aquí tenemos un mural que nos marca la historia de Tlalpan desde épocas mesoamericanas, de los asentamientos alrededor de Cuicuilco, la erupción del volcán Xitle, la conquista, la importancia de Hernán Cortés, los religiosos evangelizadores, los pueblos de Tlalpan con sus topónimos en náhuatl, los tenemos justamente en un costado. Morelos y Pavón, como vimos que fue detenido. Aquí se construyó y se edificó la capital del Estado de México, San Agustín de las Cuevas. Y acaba este mural con un lenguaje natural. La Casa del Mirador, aquí era un gran salón en el cual se daban bailes y hoy en día forma parte del local de la Jalisciense, una de las cantinas más viejas que en su inicio estuvo en los locales del Palacio de Gobierno. Si ustedes vienen un miércoles, les recomiendo que pidan los caracoles con mole, les van a ofrecer un caldo de camarón, cerveza, también hay carne tártara, las tortas de cochinita pibil, de milanesa, son muy buenas en este lugar. Realmente si vienen un día en la tarde se van a sentir como en un pueblo. Y desde aquí se llevó a cabo la primera llamada de larga distancia en México. Fue en el centro de Tlalpan. El Museo Histórico de Tlalpan guarda una réplica. La Casa de Juan fue el lugar donde se llevó a cabo este acontecimiento.
Como en muchos poblados, muchas villas, muchas ciudades, estas grandes casonas, tiempo después han cambiado sus giros. Y es muy típico ver que estos lugares se transforman en restaurantes o galerías de arte, como es en este caso. Hablando de arte, sabemos que Francisco Toledo vivió en esta propiedad, muy cerca de otra de las casas más importantes del centro de Tlalpan, que vamos a ver en forma diagonal muy rápidamente, lo que es la Casa Frisac. Si vienen un domingo temprano, sobre todo, se respira ese ambiente campirano, muy buen desayuno, muy buena cocina, justamente se encuentra en este lugar. Hoy en día por COVID, obviamente tenemos todos los protocolos. Vamos a salir del lado izquierdo para llegar a la calle de Allende y del lado derecho estaríamos viendo lo que es el Palacio de Gobierno. Justamente en el otro extremo estaría la Michoacana que desde los 60 funciona. Ahí tendríamos la barda perimetral, ese tabique rojo muy característico del sur, algo así como la Escuela Superior de Música de Coyoacán. Casa Frisac, ahí vivió Adolfo López Mateos, pero también Chucho el Roto. Chucho el Roto anduvo con Matilde de Frisac. Fue retirado, él por vengarse de los ricos le robaba dinero, así como el Robin Hood de los pobres, y se lo regalaba a la gente de Tlalpan. La Casa de Moneda, ¿qué sucedió aquí? Cuando Tlalpan, San Agustín de las Cuevas, fue capital del Estado de México, aquí se acuñó moneda. Fue cuartel militar del ejército de los norteamericanos en la invasión en 1847. Un breve tiempo fue cárcel, aquí estuvieron los zapatistas, y aquí hay una placa que remembra ese hecho de 1828 a 1830, cuando la Casa de Moneda. Es por ello que esta calle se llama Moneda, ya se cruce con la calle de Benito Juárez. Si ustedes vienen de San Fernando, donde está ubicado el Cine Tlalpan, pueden subir rumbo al Calvario y van a ver lo que es este lugar. Muy característico de los Habsburgo, este elemento iconográfico que es la águila bicéfala, que aquí nos marca la importancia de esa gran familia. También Carlota se dice que antes de ir a Cuernavaca, en sus caminos hacia el Pacífico, descansaba en este lugar. Casa del virrey Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España. No significa que esta propiedad haya sido la que él acogió al virrey. Simplemente es en esta esquina donde estuvo la casa de Antonio de Virrey de Mendoza. Hoy en día es un centro cultural, abre las puertas y se ve un gran jardín. Tiene importancia cultural y natural por el jardín que lo acompaña en el interior. La casa del virrey, se cuenta que en este sitio se hospedaba Antonio de Mendoza cuando acudía a las famosas fiestas de Pascua del Espíritu Santo en la localidad de Las Cuevas. Posteriormente pasó a ser propiedad de Pablo del Arque, conocida como la Villa del Arque. Se salvó de un fraccionamiento, el gobierno y la gente de Tlalpan se apoyó, se unieron para evitar que fuera demolida esta gran propiedad. Podemos ver su puerta de madera muy característica de la época. Y aquí vamos a llegar a otro punto muy importante, lo que es la calle del Calvario. Es muy representativo en estos pueblos, en estas villas, que en algunas camellones podemos ver esas casas largas de un piso, las ventanas largas, esa cruz atrial que forma parte del camellón. Y vamos a regresar a este punto muy cerca de Insurgente Sur, porque aquí se le conoce como el Pequeño Vaticano. Se han contabilizado hasta 50 instituciones religiosas, no iglesias, conventos, seminarios. Como aquí estamos viendo el seminario más importante, el Seminario Conciliar de México, obra de principios del siglo pasado. Podemos ver su fachada de tezontle y de cantera bien acompañado estos grandes muros. Y muy cerca de aquí llegaríamos a la esquina de la calle de Victoria. Tenemos aquí la Universidad Católica Lumen Gentium, es parte de esta sede en esta calle de Victoria, en el número 131. La Casa de las Campanas, se dice que en este lugar había parcelas que permitían regar lo que eran todos los huertos de esta zona. En este lugar aparentemente tuvo un cuartel temporal Guadalupe Victoria, es por ello que la calle tiene el nombre de Victoria. Aquí vamos a Axbaxalco, que es otro lugar donde confluían dos corrientes de agua que servían para hidratar lo que son todos los campos, una de las 6 capillas barrocas que se encontraron en el centro de Tlalpan y es una de las pocas que persisten. Vean su fachada totalmente barroca. Cabe señalar que el interior es una unidad privada. Desgraciadamente no se puede visitar, lo más que podemos ver es a través de la reja y siempre dejan la puerta abierta para tratar de imaginarnos el interior de la pequeña capillita. De aquí muy cerca nos va a llevar a otra calle a espaldas, que es la calle de Congreso,
para continuar nuestro recorrido hacia el centro de Tlalpan. Ahorita subimos algunas cuadras y vamos a bajar justamente donde hay una fuente pública, la casa del Conde de Regla. Aquí estuvo la fuente, el pozo de agua número 1 que abastecía de este líquido al centro de Tlalpan. Ese arco de 3 puntos, característico de Pedro Romero de Terreros, uno de los hombres más ricos de la Nueva España, por no decirle el más rico. Tuvo grandes propiedades, no de este tamaño, esta es pequeña comparándolas como las que hay en Hidalgo, en el centro histórico. El Conde de Regla, aquí también vivió otro personaje, Leopoldo Hurtado Espinosa, empresario y político maderista de Michoacán. Gracias a su dinero se pudo construir el Palacio de Gobierno, obra de Antonio Rivas de Mercado. Aquí está la familia, fue el que vino a suceder a los dueños. También fue escuela de mujeres, fue parte de una cárcel y hoy en día lo asiste lo que es el DIF. Allá en la parte alta de los 3 arcos podemos ver las gotas de Cristo, un término arquitectónico muy basado con los religiosos. Recordar que esta propiedad de Pedro Romeros, él financió la construcción de San Agustín de las Cuevas. Entonces estaban comunicados, tenían, los dividía un muro, la casa del Conde de Regla con la barda perimetral de San Agustín de las Cuevas, que solo se conserva su atrio y parte del claustro. La extensión del terreno fue modificada posteriormente. Estos jardines son muy bonitos, también vale la pena el interior porque todavía se pueden conservar y se pueden ver esos grandes jardines, esas grandes piletas. Y aquí tenemos el Mercado de la Paz, pero frente vamos a hacer una pequeña parada rapidísima, nada más para ver dónde se reubicó lo que fue la Universidad Pontificia de México. Normalmente estuvo en la finca La Aurora y tuvo su origen. Posteriormente, algunos acontecimientos hizo que se mudara en 1982 en este lugar. La adaptación del a centro hospitalario forzó la destrucción de varias de sus habitaciones y salas. La finca tenía muchos jardines y una capilla de gran valor histórico. El Mercado de la Paz, único en su tipo, de ladrillo rojo, y continuando hacia la calzada Tlalpan, aquí nos va a llevar a otro lugar importante, lo que es la Casa Chata, pero antes de llegar a la Casa Chata vamos a ver cómo todavía las religiosas tienen ese negocio para subsistir, como lo que estaríamos viendo aquí, rompope, conservas, galletas, allá la vamos a ver parada la religiosa, iniciando la venta del día. También en este lugar, en esta calle, se encuentra una de las capillas, obra de José Luis Barragán, una de las capillas bizantinas que existen en este lugar. Esta esquina de Hidalgo podemos ver lo que es la Casa Chata, porque su arquitectura se relaciona mucho a la Santa Inquisición. Uno de los grandes intendentes, de los grandes personajes que vigilaban, dicen que vivió aquí. No es que haya habido aquí actos inquisitorios, simplemente, posiblemente también Pedro de Arreta participó en la construcción de la Casa Chata. Su forma chavada hace que le digamos de ese nombre. Gran parte del territorio fue expropiado, fue donado al gobierno de la ciudad para dar paso a lo que es a la calzada Tlalpan. La calzada Tlalpan llegaba hasta donde se encuentra hoy San Fernando. Posteriormente, en los 30, se expropiaron y se tomaron estos terrenos para continuar con la calzada hacia La Joya. Recordar que este era el camino que comunicaba la Ciudad de México con Cuernavaca. Una pausa obligada para ir a Cuernavaca era Tlalpan. Y una pausa obligada para ir a Acapulco era la ciudad de Cuernavaca. La ex hacienda de Tlalpan, propietario, el hermano del presidente de la época del Porfiriato, Manuel González. Hoy en día es importante lugar de eventos, grandes salones, grandes jardines, pero también es un restaurante, lo que es la ex hacienda de Tlalpan. Estaríamos ubicando en el otro extremo de calzada de Tlalpan lo que son las zonas de hospitales psiquiátricos, oncología. En el otro extremo, en contraesquina, estarían los hospitales de enfermedades respiratorias. Y esta esquina es bonita porque tenemos todavía elementos de estilo barroco, ¿no? Estas estípites, no son columnas, están adosados a los muros. Esta barda perimetral, esta reja, nos demarca lo que es la importancia de esa gran fuente, propiedad de la ex hacienda de Tlalpan, fundada en 1837. Y una de las grandes bodas del siglo, vamos a llegar ahorita,
la boda de María Félix y de Jorge Negrete. Se dice que hubo barbacoa, carnitas, grandes personalidades vinieron a esta boda. Octavio Paz, Columba Domínguez, el Indio Fernández, los hermanos Soler, inclusive hasta Frida y Diego Rivera vinieron a este lugar. 18 de octubre de 1952, en la finca Catipoato, se casaron María Félix y Jorge Negrete. Fue la boda del siglo, 1000 invitados en esta finca. Pues ya